Se escucha un sonido de fondo. Eugenia, ¿vos me estás escuchando? Te escucho y te veo. Y yo no te veo. No sé Eh, si tenés... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. ok, ¿Qué tal ok, tanto ok. tiempo? Hacíamos un montón que no hacíamos un live, ¿no? Sí, no tanto, Ah, no no tanto, tanto. bueno. Eh, bueno, 15 días más o 15 menos. días. Eh, Parece más por ahí. Parece Ahí más, está, a claro. ver si se ve. Ahí está, Ahí está perfecto, ahí va. perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, contenta de estar aquí bien, todo es bidireccional, con gente. estamos... Bueno, que aprovechen los que se van conectando si quieren hacer una pregunta, si te parece, estaría bueno Me también que hicieron aprovechen una pregunta esta simple oportunidad. hoy. Me hicieron una pregunta simple. Ajá, ¿Qué ajá. significa el síntoma de un resfrío? Lágrimas internas, tal vez. No sé, no, por eso. Bueno, los síntomas respiratorios, por supuesto que hay diferentes posibles orígenes, ¿no es cierto? Porque una cosa es, a lo mejor hay que ver si es de índole alérgico, como hemos hablado en episodios pasados, que, viste, son épocas que aparece así tipo rinitis, tipo que agüita por la nariz, pero bueno, en realidad tiene con algo que ver con una dificultad o incomodidad que uno está percibiendo en su entorno, en su territorio, algo me huele no tan bien, ¿viste? Tiene, como es la parte de las vías, digamos, la parte de la nariz Sí, sería, ¿no? sí, La parte nasal, es decir, esto, hay algo que huelo bien, entonces, bueno, cuando se encuentra de alguna manera una calma, una percepción diferente, como diciendo salí de esta sensación de que había algo que no me olía tan bien o de una percepción de peligro, de riesgo, de disputa en el territorio, que no necesariamente tiene que ver con uno, sino que es la percepción del entorno, ¿no? Es como uno lo percibe. Entonces, de alguna manera encuentro calma, encuentro paz con relación a esto. Por ejemplo, me voy a dormir y entonces después las fosas nasales, digamos, se amplían en esta fase de solución y entra esta agüita, este resfrío, pero podemos decir que es la fase de solución a un conflicto de percepción de peligro en el territorio. y si Así te... que está bueno ver qué olfateé, qué, Claro, qué, qué olí, ¿no? Esto de, a ver, es en sentido también simbólico, ¿no? Está bueno esto siempre aclararlo, porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, ¿no? Entonces, es como uno lo percibe, es decir, es real, no necesariamente, es como uno lo percibe, y a veces esa percepción es algo que uno se estuvo imaginando, ¿viste? Cuando te quedas enganchado en cosas que estás pensando. Y no significa que algo pasó, sino es algo que te estás imaginando. claro. Mira, Y así que está bueno está... preguntarse, bueno, ¿qué percibí, qué transité, tuve alguna dificultad en mi territorio, algo que percibí? Se da mucho, por ejemplo, por ahí en los chicos que están, ay, este chico está siempre resfriado o está con un tema de bronquios. Bueno, preguntemos qué pasa con el entorno, si los padres están peleando, si hay disputas, si están discutiendo. Hay que Bien. ver qué pasa con el entorno, ¿no? Bueno, perfecto. Y acá pasamos a una pregunta de María Silvia. Dice, buenas tardes, ¿cuáles serían Mm. los causantes de ataque de pánico? ¿Cómo abordarlos y tratarlos? Bueno, los ataques de pánico son una subespecie de la ansiedad. Es decir, la ansiedad es ese gran estado de miedo, es ese sentir de un miedo
por eso mira mucho hacia el futuro la ansiedad, ¿no? Miedo al futuro, miedo a mi futuro laboral, miedo al futuro vincular, miedo a lo que está ahí adelante, transitar una situación nueva y sentir que uno no tiene los recursos. Los ataques de pánico es una subespecie, es decir, son momentos de cortos, de corta duración, de episodios de ansiedad, pero ¿qué pasa? Son muy intensos. Entonces ahí uno transpira, puede llegarse al desmayo, puede descomponerse. Hay gente que por ahí está en un ómnibus y se siente descompuesta y tiene que bajar porque ha tenido un ataque de pánico. Quizá pasa con gente por ahí que está yendo en tránsito hacia un trabajo que realmente siente que no tiene los recursos, por ejemplo, para afrontar, y en el camino tiene estos ataques de pánico y se han tenido que bajar de un colectivo, ir a buscar un bar, una confitería, porque se sienten mal. Así que bueno, es esto, es sentir ese miedo que me viene de frente, ¿no? De vuelta, es real y es la percepción de la persona. En este caso hay que preguntarse qué situación, cuándo empezaron los ataques de pánico, cuál era el entorno, si hubo algún cambio, hay algo nuevo en tu vida que sentís que no tenés los recursos para poder transitarlo. Puede ser estar en un vínculo que ya no se quiere estar y sentir que no se tienen las herramientas necesarias para poder tomar decisiones. Bueno, en fin, es eso, ¿no? Es el miedo, es el sentir de un ataque que me viene de frente. Por eso decimos que eso mira hacia el futuro, a diferencia de la depresión, que es quedarse empantanado en el pasado, ¿no? Esos serían los ataques de pánico. Así que tranquilo, el tema es en el momento. Lo que se puede hacer es, lo primero que es importante hacer, respirar, ¿viste? Calmarse, buscar un lugar tranquilo, hacer ejercicios con solo respirar, y también sirve mucho quedarse ahí sentadito donde uno está y mirar alrededor. Justo hoy tenía apuntado, ¿no?, hablar un poquito del miedo, y es muy característico en el tema de la ansiedad y los ataques de pánico ese miedo, ¿no? Miedo a un ataque que me viene de frente. Entonces es muy importante calmarnos, estar tranquilos, respirar, observar alrededor con detalle lo que nos rodea, y eso nos va a ayudar a estar en calma y a cambiar esa percepción. Bien, bien. Y con respecto al miedo que habías apuntado. Bueno, que el miedo está siempre presente, ¿no? En todo conflicto, en todo síntoma, y en las sesiones de biodescodificación hacemos mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque en toda situación en que uno está en estrés, cualquier conflicto que la persona traiga a biodescodificar, un tema laboral, un tema vincular, un tema de salud, uno primero le explica cuál es el paradigma, ¿no es cierto?, de la biodescodificación. Es decir, bueno, esto es un complemento terapéutico, no te vamos a decir que dejes la terapia convencional si la estás transitando, el tratamiento médico. Lo que hacemos aquí es acompañarte a aprender una nueva forma de pensar o de percibir esto que vos estás transitando como un conflicto, como un problema, como una dificultad. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces nos quedamos ahí anclados, ay, tengo este problema, tengo este inconveniente, y no vemos la salida. Y justamente esto que nos hace no ver la salida es el miedo, que por lo general queda oculto. Y cuando digo oculto es, la persona trae la escena, porque obviamente es muy importante definir el conflicto. Bueno, yo tengo este conflicto que traigo hoy aquí a sesión de biodescodificación, un tema laboral, un tema vincular, el que la persona traiga. Es muy importante
porque muchas veces hay resistencias y entonces la persona entra a divagar y entra a contarte la historia. Entonces le decimos, bueno, no, mira, esto es diferente a las terapias convencionales. Contar la historia se lo dejamos para las terapias convencionales. Acá es muy puntual, por eso el primer acompañamiento es ayudarla a definir, a que clarifique, esto es lo que me tiene en conflicto, ¿no es cierto? Bueno, luego elige la escena y cuando empieza, digamos, a describir la escena, que uno lo coloca, ¿para qué? Para que la persona identifique cuál es el momento de impacto, cuál es ese momento donde uno quedó anclado, quedó ahí congelado, quedó atrapado, sin recursos para autogestionar, y eso que te deja justamente atrapado, paralizado, podríamos decir, es el miedo. Ahora, cuando nosotros le preguntamos, que cuenta la escena, bueno, a ver, ¿cuál fue el momento de impacto? ¿Qué pensaste? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Todo esto ayuda a ir tomando conciencia, ¿no? Son todos diferentes pasos del protocolo que usamos en la sesión de biodescodificación. ¿Qué sentiste? ¿Qué escuchaste? Ahí la persona va tomando conciencia del impacto. ¿Qué pensó? Porque muchas veces uno no lo hace consciente. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción expresaste? Y ahí entramos justamente a esto que es muy importante. Generalmente la persona dice enojo, ira, me enojé, reaccioné, me sentí angustiado, angustiada, triste, pero de una es muy raro que mencione el miedo. O sea, no lo dice, porque generalmente es la emoción que queda oculta, ¿no? Porque una cosa es la emoción social que uno expresa en el momento de estrés, en el momento de dificultad, y queda oculto ese miedo. Entonces, ahí uno lo acompaña a decir, ok, detrás de esa tristeza o detrás de ese enojo, por ejemplo, ¿contra quién es el enojo? Contra fulanito, ¿no? O a veces dicen es muy común que digan, contra mí mismo. No, le decimos, ¿no? Esto es muy común porque nos enojamos de que otro nos haya enojado, por ejemplo, ¿no? Y el enojo no es contra nosotros, siempre es contra alguien más. Entonces, una vez que uno puede expresar ese enojo contra ese alguien más o esa situación que te pone en angustia, podés permitirte ver cuál es la emoción que quedó oculta. Y esa emoción que quedó oculta es el miedo. Lo que pasa es que socialmente, si yo estoy discutiendo con alguien y obviamente lo que menos sale es el miedo. Es muy raro que la persona exprese el miedo. Expresa el enojo, expresa la ira. Y justamente lo que hay que descifrar o de lo que hay que tomar conciencia es de ese miedo que queda oculto. Y por lo general, esos miedos, que son los que sustentan las creencias limitantes de las que venimos hablando a lo largo de las últimas entrevistas, ese miedo es lo que hace que uno sostenga esos mandatos, que uno sostenga esas creencias limitantes, porque el miedo nunca es reciente. Si uno trae un miedo que lo está poniendo en conflicto porque lo hace sostener una creencia limitante, por ejemplo, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, no hay forma de que adelgace, ya estoy destinado a esto, siempre me enfermo porque toda mi familia se enfermaba y yo padezco el mismo síntoma que mi abuelito. Es decir, son todas creencias, son todos mandatos. Entonces, sostenidos por un miedo que ha quedado anclado desde muy temprana edad, incluso muchas veces lo traemos. Son miedos que nuestra madre ha padecido durante el embarazo y que se nos ha transmitido en el proyecto sentido, que es mientras uno está en el vientre materno. Muchas veces traemos miedos que son miedos de nuestros ancestros. Entonces, y generalmente son los mismos miedos, te digo, miedo a no valer, miedo a no ser suficiente,
miedo a no ser valioso, y uno dice, pero ¿por qué los sostengo? Y los sostengo porque me están garantizando algo. Lo que pasa es que incluso muchas veces nosotros tenemos síntomas que se nos despiertan, por ejemplo, síntomas gástricos, toda la parte del intestino, toda la parte del estómago, justamente tienen que ver también, incluso también síntomas respiratorios, depresión, bueno, ansiedad, como decíamos recién, tienen que ver con miedos arcaicos, porque el miedo, si bien decís, bueno, pero el miedo es malo, no, no es malo, ninguna emoción es mala, esto es muy importante también decirlo, porque si no tenemos miedo a sentir miedo, tenemos miedo a estar tristes, tenemos miedo a enojarnos. No, lo importante es comprender, no pelearnos con eso. Es decir, no intentar combatir el miedo, combatir la tristeza, combatir el enojo. Amigarnos con ello, es decir, aceptarlo, comprender. Y un ejercicio que les propongo es justamente preguntarnos a qué le tenemos miedo. Ponerlo en palabras, permitirnos decir, le tengo miedo, es decir, mirarlo de frente, sentarte a tomar un café con el miedo y decirle, ok, vamos a charlar vos y yo, es decir, tengo miedo a esto, ponerlo en palabras, ¿no? Y luego decir, ¿de dónde viene? ¿Me resuena en alguien de mi familia? ¿Me resuena en mi historia familiar? ¿Me resuena en algún episodio de la infancia? Entonces todo esto son pasos que nos ayudan a ir tomando conciencia. Es decir, ¿qué me está impidiendo este miedo? ¿En qué me está limitando? ¿Qué no estoy dónde me paraliza? ¿Qué haría yo en tal situación si no tuviera este miedo? ¿Qué decisión tomaría que hoy no estoy tomando? ¿Qué recursos podría expandir o compartir o incorporar o qué dones podría expandir si no tuviera este miedo? Y entonces todo eso nos va a ir ayudando al ir tomando conciencia, a darnos cuenta de que no es real, de que siempre es una percepción y de que todo el tiempo podemos intentar algo diferente, ¿no? Porque, y nos vamos a dar cuenta que ese miedo que fuimos sosteniendo a lo largo del tiempo es lo que nos hace sostener nuestras creencias, nuestra manera de pensar. Es decir, ¿por qué nos cuesta cambiar nuestra manera de pensar con respecto a la salud, con respecto a los vínculos, con respecto al dinero? Porque lo venimos sosteniendo por miedo, por esos miedos que están ahí ocultos. El miedo no es malo, como decíamos, es decir, es un mecanismo de supervivencia, y esto está bien, porque justamente, obviamente hay situaciones, y yo estoy en medio de la selva y me aparece un león, obviamente voy a tener miedo y voy a reaccionar, y está bien, es decir, es un mecanismo de supervivencia. La biología va a tratar de ayudarme, de cuidarme, y voy a responder ante esta percepción de peligro. En ese caso es algo muy real, entonces obviamente voy a tender, al sentirme en peligro, voy a tender a huir. Ojo, esto uno no en todas las personas se va a disparar de la misma manera, ¿no es cierto? Es decir, esto activa mecanismos de supervivencia, de lucha, huida o congelamiento. Por eso, cuando uno está en una situación de estrés, está bueno tomar conciencia de esto. Es decir, a ver, ¿qué pasó? Salí corriendo, me puse... Si huyo es porque hay miedo. Si me pongo a luchar, hay ira, lucho, me enojo. Si me quedo congelado, y esto es muy impotencia, muy propio de la depresión, claro, la tristeza, la angustia, te ponen en estados de congelamiento, ¿viste? De quedarte congelado. Ahora,
son mecanismos de supervivencia que están diseñados biológicamente para responder y durar unos instantes. El tema está cuando uno permanece en ese estado de miedo, en ese estado de lucha, en ese estado de congelamiento, en ese estado es decir, por eso es darle la bienvenida y decir, bueno, ok, ir con estas preguntitas tomando conciencia, ¿dónde empezó? ¿Cuál es el origen? ¿Esto es real? ¿Cómo sería si no tuviera este miedo? Y de a poquito ir soltándolo, porque al tomar conciencia uno se permite soltarlo. Si vos seguimos resistiendo, lo que resiste, persiste. Tal cual. Lo que resiste, persiste. Tal cual. Claro, aceptar el proceso, ¿no? Y liberarnos de creencias y sobre todo la palabra siempre fundamental, tomar conciencia. Tomar conciencia. Por eso hoy les dejo unos breves pasitos que en cualquier situación de conflicto, uno es este ejercicio del miedo, ¿no? Hacernos estas preguntas en cualquier situación. Así uno va poniendo en palabras y toma conciencia de cuáles son sus temores para poder ir soltándolos. Y después, ante elegir, por ejemplo, o sea, cualquier situación, una situación concreta donde haya sentido miedo o me haya sentido angustiado. Entonces, el primer paso sería, ubico la escena. Bien, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué me pone en conflicto? ¿Qué conflicto me generó? ¿Cuál fue el momento de estrés? ¿Cuál fue el momento de impacto? Este sería el paso 2. El paso 1, elijo la escena, identifico el conflicto. El paso 2 es cuál fue el momento de impacto. Eso, el shock, ¿viste? El impacto. ¿Qué escuché? ¿Qué sentí? ¿Qué me dijeron? Bien, ¿cuál fue el momento de impacto? Después, tercer paso, ¿qué pensé? Poner en palabras los pensamientos. ¿Qué pensé? Bien, ¿qué sentí? Paso 4, ¿qué sentí? Y ahí vienen los sentimientos y las emociones. Sentí impotencia, sentí defraudación, sentí soledad, sentí abandono. Muy bien, ¿qué emoción? Bueno, angustia, ira, miedo, ¿sí? Entonces, permitirse decir, ¿expresaste esa emoción? Y no, bueno, muy bien, expresala. Y esto uno se desahoga, ¿viste? Porque lo que hace, esto es muy importante, porque nos quedamos empantanados, porque no nos lo permitimos expresar y poner en palabras. Entonces, cuando lo ponemos en palabras, decimos, esta fue la emoción, y nos permitimos expresar eso que no pudimos expresar en ese momento, ahí ya la persona encuentra un alivio. Y luego preguntarse, ¿esto es real? ¿Es real este miedo? A ver, ¿qué puedo hacer desde hoy mirando a esa situación como observador sin juicio? ¿Qué me diría? ¿Qué palabras me brindo? ¿Qué me diría a mí? ¿Qué recursos puedo incorporar para dejar de percibir eso desde el miedo y percibirlo desde el amor, percibirlo desde el bienestar, ¿no? Así que bueno, esos son unos pequeños pasitos que les dejo. Me encanta. Para que practiquen. Para autobiodescodificarse sería. Y para biodescodificarse, que te contacten en Instagram por @eugebiodescodifica y tu WhatsApp de contacto. 549, si se comunican desde afuera, 115-655-1056. Perfecto. ¿La sesión es siempre online, Eugenia? Sí, siempre online. Duran más o menos entre 1 hora, 1 hora y cuarto, y bueno, el objetivo es abordar en una sola sesión un conflicto o un síntoma que el consultante traiga, porque bueno, vimos que ya es un proceso muy, muy puntual. Qué bueno, qué bueno. ¿Te esperamos la semana que viene para otro live y claro, después? ¿cómo no? ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias encantada, a vos. Muchas gracias a vos, Eugenia. No, gracias a la radio, gracias a los oyentes y gracias a vos, Roberto. Como siempre, gracias. Gracias.
Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación, aquí en otro Despertándote en tu sueño en el aire de FM Milenio.